Mi querido, les invito a buscar en el libro de los Hechos, allá en el capítulo 15. Recuerda que estamos siguiendo esta serie cuando la iglesia era joven y ya estamos en el capítulo 15, donde la mayoría de nuestras Biblias lleva por título el concilio en Jerusalén. Mira conmigo el verso 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, mira la conclusión de ellos. ¿Cuál era? No podéis ser salvos. Tenemos un serio problema acá. Esto surge porque ya ha finalizado el primer viaje misionero. ¿Recuerdas Bernabé? ¿Recuerdas a Pablo, su equipo? Ellos salen por espacio de 3 años llevando el evangelio. Han llegado a las sinagogas judías, pero como los judíos han rechazado, ellos se han volcado directamente al ministerio en el mundo gentil. Ahora, este grupo viene de Judea, del norte, aparentemente vienen con una aprobación apostólica que vamos a ver que no es, pero son maestros legalistas. Verso 2 dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, que se produjo un conflicto teológico y es importante enfrentarlo, porque estamos hablando de una doctrina fundamental, que es la doctrina de la salvación. Hay muchos otros aspectos doctrinales que podemos diferir, pero no podemos diferir en este punto principal, porque la pregunta es, ¿cómo somos salvos? Estos hombres creían en esa mentalidad hebraica, judaica, que todo era herencia y que todo se podía obtener. Aquí entendemos y sabemos por las Escrituras que la salvación no es por obra. Hoy han cambiado los nombres, tal vez no son judaizantes, pero hay otros grupos religiosos que quieren añadir a nuestra fe obras para sostener o mantener la salvación, que no lo es, porque la salvación es por medio de Cristo Jesús y es por gracia, por medio de la fe. ¿Ves la contienda que se produce acá con Pablo, con Bernabé? Por lo tanto, la iglesia decidió enviar a estos hermanos, a Pablo y Bernabé, a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión, este asunto. Verso 3. Ellos pues habiendo sido encaminados por las iglesias pasaron por Fenicia, Samaria, contando la conversión de los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Qué lindo es oír cuando Dios utiliza a alguien que ha llevado el ministerio de la palabra. Llegados a Jerusalén, mira el encuentro, a Jerusalén fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos y refiriendo todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Hay una gran recepción cuando llegan a Jerusalén. Hay una fiesta espiritual, comparten el testimonio, pero el verso 5 ¿qué dice? Pero, ¿qué son? Es muy posible que son creyentes, pero que no tienen todos sus conceptos doctrinales claros. Ahora, recuerda que el libro de los Hechos es un libro de transición. Hay mucho cambio doctrinal, hay mucho cambio. Es por eso que no basamos doctrinas fundamentales en el libro de los Hechos, porque hay una gran transición en ello. Mira conmigo, pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, mira, ¿qué dicen? ¿Qué es lo que ellos afirman? Mira, es categórico, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Es drástica la conclusión. Eso es legalismo. El legalismo, todos los ismos son malos. Todos los extremos son malos. Ojo, que en la historia del cristianismo, el legalismo ha producido mucho daño al pueblo del Señor. Dice el texto acá que ellos veían que era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Verso 6, el debate y finalmente la determinación. Tú puedes seguir conmigo acá en el apunte. Recordemos que el éxito del primer viaje misionero trajo resultados. El conflicto entre los creyentes judíos y los creyentes gentiles. La alegría por la notificación de Pablo y Bernabé fue eclipsada por las objeciones sobre el asunto de la circuncisión, pretendiendo que algunos creyentes sean salvos guardando el ritual ¿de qué? De Moisés. Sabemos, aún no se ha escrito todo el Nuevo Testamento, pero hoy entendemos en Colosenses, por ejemplo, que la circuncisión ya no es en la carne. ¿Dónde es? En el corazón de
los hombres. Ahora, de todos modos, los apóstoles tienen que hacer frente a esta situación junto con los líderes. Al mirar ahora esta porción, verso 6 al verso 21, me parece ver que son varias las reuniones que hay para solucionar. No es solo un evento en un momento, una sola reunión, ya que hay una bienvenida pública que se le hace a Pablo, a sus compañeros. Luego hay una reunión privada que tiene Pablo con los líderes. A esa reunión hace mención el libro de Gálatas en el capítulo 2, donde el Señor le mostró, le reveló a Pablo que era necesario aclarar esta situación con los líderes en Jerusalén, los apóstoles y los ancianos. Luego vamos a ver que hay un debate público para considerar cómo hicieron frente al conflicto doctrinal. Lo primero que vemos acá, cómo hacen frente al conflicto doctrinal, lo vemos en el versículo 6. ¿Qué vemos acá? Que el liderazgo entra en acción. Dice el verso 6, y se reunieron, ¿quiénes? Dice el verso 6, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer, ¿qué cosa? De este asunto. En primer lugar, se reunieron. Aquí encontramos algo interesante. En este punto está en juego, escúchame bien, la libertad cristiana de los gentiles. Eso está en juego. Está en juego en cómo se cuestiona el hecho de cómo ellos van a ser salvos. Muchos de estos judíos que se han convertido creen en el Mesías, pero aún tienen sobre ellos la tradición judía y ellos creen que al igual que los prosélitos que venían a conocer el Dios de Israel, los creyentes debían guardar los mismos rituales. El cristianismo, escúchame bien, no es una extensión del judaísmo en ninguna manera, es el nuevo pueblo del Señor. Al comparar esta porción con el relato de Pablo en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, verso 2, donde Pablo dice, pero subí según una revelación, y para no haber corrido en vano, expuse en privado a los que tenían cierta reputación el evangelio que predico, dice Pablo, entre los gentiles. En Gálatas capítulo 2, verso 2, Pablo dice, tuve que hablar con ciertas personas claves para que lo que yo corrí, es decir, el ministerio en su primer viaje misionero, no fuese considerado ¿qué? En vano. Entendamos algo, que a los judíos, a pesar de que son creyentes, le costó mucho aceptar a los gentiles. Le costó mucho. Aún más, pasaron 15 años entre el día de Pentecostés y el momento en que Pedro visita por primera vez la casa de Cornelio. Y ojo, que Dios tuvo que ir tratando con Pedro. Primero lo puso en Jope, en la casa de un curtidor. Recuerda que ningún judío tocaba cuerpos muertos. Comenzó Dios a prepararlo ahí, luego le dio una visión para que él entendiese que el mensaje también debía ser llevado ¿a quién? Ahora, los judíos están sintiendo algo acá. Como son pocos los judíos que se convierten y son más los gentiles que se convierten, los cristianos judíos ya comienzan a verse ¿en qué? En minoría. Y cuando se ven en minoría, vienen ¿qué cosa? Reacciones. Mira, y se reunieron, es decir, le hicieron frente los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Esto fue un asunto muy juicioso, es un punto muy juicioso. Es por eso que se hace necesario la presencia de los apóstoles, porque ellos son los representantes de Cristo en la tierra. Escuche bien, en este periodo de la historia, los apóstoles tienen la revelación directa del Señor para compartir con ellos. Y los ancianos son pilares, son columnas fundamentales que lideran, que repiten la enseñanza que reciben de parte de los apóstoles. Ellos se reúnen y quieren entender cuál es este asunto. ¿Por qué? Porque aquí hay un problema de unidad. Si no hacen frente al problema doctrinal, el pueblo del Señor se iba a dividir. Y escuche bien, todo lo que tiene potencial para el éxito, también lo tiene para el fracaso. Por un lado, Dios asiste a la iglesia, pero por otro lado, Satanás ataca a la iglesia, va produciendo quiebre. Ahora, ¿por qué fue necesario que los ancianos interviniesen? Al mirar el verso 24, míralo conmigo, dice el verso 24, por cuanto hemos oído que algunos que han salido ¿de dónde? De nosotros, casi
que estos falsos maestros estaban diciendo, nosotros venimos con la autoridad y el respaldo ¿de quién? De los ancianos. Entonces se hace necesario, y aquí hay algo importante. Es importante notar que el liderazgo es parte de la solución de los problemas y no ser parte ¿de qué? Del problema. ¿Lo tiene? Líderes con la sabiduría del Señor tienen que hacer frente sabiamente al problema. ¿Qué vemos en este punto? ¿Cómo se hizo frente al conflicto doctrinal? En primer lugar, vemos la directiva que participa, el liderazgo de la iglesia participa. Veamos en segundo lugar, porque aquí hay un discurso. Básicamente hay un debate. En segundo lugar, veamos el discurso público. Vamos a ver versos 7 al 21. Mira lo que dice el texto. Y después de mucha discusión, podríamos traducir después de mucho debate. ¿Qué es un debate? Es una conversación pública donde se presentan los argumentos. Ahora, y fue necesario oír también cuáles eran los argumentos de los judaizantes, de aquellos que enseñaban que los creyentes gentiles deben circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Se les dio plataforma para que ellos pudiesen explicar lo que pensaban. ¿Por qué? Porque Pablo le enseñó a Tito en el capítulo 1, verso 11, que es necesario taparle la boca ¿a quién? A los falsos maestros. ¿Cómo se hace? Demostrando la falacia, demostrando que sus argumentos están a la luz de las Escrituras equivocados. Es importante tapar la boca a los que enseñan en error, pero es necesario que estos hablen y que se escuchen. Entonces se puede presentar la refutación de su error. Cuando Pedro, Pablo y Bernabé y Jacobo hablaron, los argumentos a favor o los argumentos en contra que tenían estos judaizantes cayeron ¿qué? Por sí solo, porque fue expuesto ¿qué cosa? El error. Ahora, a veces ocurre en apologética que mucho hablamos acerca del error. Escúcheme algo importante. Antes de querer descubrir el error, la falacia, necesitamos primero conocer la verdad. Recuerdo hace años atrás en mi país, había un hermano que tenía un programa radial por muchos años. Algo de su punto de vista, muy parecido al título que nosotros tenemos en el programa radial. Y recuerdo que él presentaba muchos argumentos y presentaba los errores comunes. Pero tanto investigó errores comunes, doctrinas falsas, las enseñanzas metafísicas, que poco a poco comenzó a afectar su propia teología. Es porque es necesario primero conocer ¿qué? La verdad, para luego discernir lo que es el error. En estos discursos públicos vamos a ver a 4 líderes que van a hacer comunicación pública. El primero de ellos, sin duda alguna, fundamental, ¿quién es? Pedro. Ahora, ya me imagino los judaizantes. Este es Pedro. Pablo le llama a Pedro en Gálatas el apóstol de la circuncisión. Entonces ellos dijeron, con Pedro no hay ningún problema porque él sí que nos entiende. Ahora, es cierto, en algún momento Pedro en su vida también se confundió, pero fue claro en la visión del Señor. Él tuvo que cambiar su mente y eso no es fácil. ¿Recuerdas cuando Jesús habla con Nicodemo? ¿Qué le dice? Yo ya estoy mayor, ¿para qué? Para nacer de nuevo. Mira el argumento de Pedro. Pedro recuerda. ¿Qué recuerda a Pedro? Mira, Pedro se levantó y les dijo. Es posible que algunos pensaran, como Pedro es el apóstol de la circuncisión, tendrían apoyo de parte de él. Pero Pedro va a narrar. ¿Qué va a narrar? Lo acontecido en casa de Cornelio. Dice Pedro, verso 7, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo yo hace algún tiempo que Dios escogió a quienes, que los gentiles oyesen que por mi boca la palabra del evangelio y qué más. Y que mira lo que dice Pedro. Por mi boca los gentiles que oyeron, circuncisión. Oyeron la ley de Moisés, las enseñanzas del Antiguo Testamento, ¿qué oyeron?
lo que toda persona necesita oír para ser salvo. ¿Qué tiene que oír? Efesios capítulo 1, verso 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué es lo que el hombre tiene que oír? El evangelio de Cristo Jesús. Pablo dice en Romanos capítulo 10, ¿cómo creerán sin haber quien les predique? Y recuerda que la fe viene por él. ¿Y el oír qué? La palabra ahí esa fe tiene que ver con fe de salvación. No tiene que ver con la fe del creyente en el diario vivir. ¿Qué les presenta Pedro entonces? Por mi boca, siendo yo judío, costándome a mí el cambio mental, fui llevado porque el Señor me llevó. Mira lo que él está diciendo. Dios escogió que los gentiles oyesen, porque dice, por mi boca. Por primera vez los gentiles reciben el mensaje, y es a través de ¿quién? De un apóstol. El apóstol de la circuncisión. Dice, por mi boca la palabra del evangelio. ¿Cuál fue el resultado? Y creyesen. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? El evangelio tiene dos aspectos: el testimonio y la explicación. La esencia del evangelio, que Cristo vino a esta tierra, murió conforme a las Escrituras, fue sepultado conforme a las Escrituras, y ¿qué más? Que resucitó. 1 Corintios capítulo 15, los primeros 3 versículos. Ese es el evangelio. Ese es el testimonio. Ahora, en el Nuevo Testamento, las epístolas nos explican en qué consiste el evangelio. La muerte sustitutoria de Cristo, Él pagó el precio por nosotros. Eso el creyente lo entiende en el tiempo. Pero ¿qué necesita comprender? Que hay un solo Dios. ¿Y qué más? Hay un solo mediador. Jesús dijo así: nadie viene al Padre si no es por mí. No hay más. Ese es el evangelio. Ahora, y dice el verso 8, y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, y mira lo que va a ilustrar ahora, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Ahora, ¿sabes por qué Pedro dice esto? Porque lo que ocurre en Hechos capítulo 10 es casi igual a lo que ocurre en Hechos capítulo 2. Hay un fenómeno. Ahora, ese fenómeno no ocurrió todo el tiempo en que los creyentes se convirtieron o que los creyentes recibieron el Espíritu Santo. Lo que Pedro está diciendo, así como hubo señales en Pentecostés, en ese día también ocurrió en la casa de Cornelio, para que entendiésemos, judíos, entendiesen ¿qué cosa? Que el Espíritu Santo también se había dado ¿a quién? A los gentiles. ¿Dónde está la circuncisión acá? ¿Dónde está el ritual de Moisés? Ellos dejaron en libertad a los que creyeron. Sencillamente cree en el Señor Jesucristo. ¿Y qué? Y serás salvo. Ahora, verso 9. Y ninguna ¿qué? Diferencia hizo, y mira qué interesante, entre nosotros y ellos. Es decir, como yo fui salvo, dice Pedro, como ustedes fueron salvos, ellos también son salvos. ¿Cómo? Por medio de la fe en Cristo Jesús, purificando por la fe, ¿qué cosa? Sus corazones. ¿Por qué? Porque tanto judíos como gentiles, la única razón que Dios nos acepta es porque hoy estamos, Efesios 1:6, en Él amado. Por eso que Pablo va a enfatizar, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. En función, tal vez dentro de una iglesia hay una diferencia entre el ministerio de una mujer y un ministerio de un hombre, pero delante de Dios somos ¿qué? Todos iguales. Ahora, mira el verso 10, ¿qué dice? Ahora, pues, Pedro lleva a una conclusión, ¿basado en qué? En lo que Dios está haciendo. ¿Qué pregunta él? ¿Por qué tentáis a Dios? El tentar a Dios es saber lo que Él quiere y hacer ¿qué?
lo contrario. ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido ¿qué? Llevar? Escúcheme bien, la ley jamás cambió el corazón de los hombres y nadie fue salvo por guardar la ley, porque para el hombre es ¿qué? Imposible. Pablo en su argumento, tanto en Romanos como en Gálatas, dice que la ley le sirvió para una cosa, para darse cuenta que era un pecador y para llevarlo como un ayo a los pies ¿de quién? De Cristo Jesús. Ahora, cuando Pedro dice un yugo a nuestros padres, la palabra yugo es un hebraísmo. En el pensamiento judío no implica necesariamente una carga, sino que a veces implica una obligación. El judío estaba obligado ¿a qué? A guardar la ley, pero sabemos que la salvación es por gracia, no por obediencia a la ley. Verso 11, ¿qué dice? Antes creemos, y mira, aquí está claro el Evangelio. Antes creemos que por la gracia del Señor. Amén. El Evangelio de Juan capítulo 1, verso 17 dice así: por medio de Moisés que vino la ley, pero por medio de Jesucristo que vino la gracia, y de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos, mira el uso de la palabra, serán, no, seremos, es decir, todos estamos ¿qué? Iguales, judíos o gentiles, seremos salvos de igual modo que ellos. Es decir, ¿cómo es que ellos fueron salvos? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo nosotros, siendo judíos, hemos sido salvos? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Casi oigo esta palabra: todos por igual. No hay diferencia. Es una gran confesión, es una gran declaración de fe. ¿Cómo un gentil puede ser salvo? Por medio de la fe en Cristo Jesús. Esta porción, verso 11, me hizo pensar en los pilares de la Reforma, mal llamado también protestantismo. Pero los pilares de la Reforma fueron los siguientes: solo fe, solo gracia, solo Cristo, solo Biblia. Esos son los pilares del protestantismo. Solo fe, solo gracia, solo Cristo. Dice Pablo en Gálatas capítulo 2, verso 16 lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo, en Gálatas capítulo 2, verso 16, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Ese es el testimonio, ese es el mensaje de Pedro. Sencillamente, Pedro, ¿qué hace? Pedro reconoce. ¿Qué reconoce? Pedro recuerda el hecho con Cornelio para decir: ellos fueron salvos por fe, nosotros también somos salvos por medio de la fe. Mira, ahora van a hablar, recuerda que estamos viendo un debate, hay una exposición pública. Primero es el de Pedro, recuerda lo ocurrido con Cornelio. Ahora los predicadores reconocen. ¿Qué van a reconocer los predicadores? Mira el verso 12. Entonces, toda la multitud, ¿qué hizo? Cayó y oyeron. ¿Ahora quién? Ahora, me imagino los judíos cómo habrán reaccionado con Pedro al decirle: somos salvos solo por gracia y no por las obras de la ley. Ahora, Bernabé y Pablo. Interesante, primero es mencionado Bernabé, porque es más conocido en Jerusalén que Saulo o que Pablo. Ahora, Lucas menciona a Bernabé en primer lugar, dado que era más conocido en Jerusalén. Estos son los misioneros que encomendó la iglesia en Antioquía, Bernabé y Pablo. ¿Qué hacen ellos? Recuerda, Pedro, ¿qué hizo? Recuerda, los predicadores reconocen. Mira, ¿qué reconocen los predicadores? Contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos. ¿Dónde? Entre los gentiles. Lucas no hace mención de
la predicación, la oposición, la salvación, el apedramiento de Pablo, que lo dieron por muerto, la expulsión que hacen de algunos lugares, el volver a entrar, el volver a visitar. No hace mención Lucas de ello, pero utiliza dos palabras interesantes. Y contaban cuán grandes que. Dos palabritas, señales y maravillas. ¿Sabes por qué estas dos palabritas? Porque en 1 Corintios capítulo 1, verso 22 dice que los judíos, ¿qué piden? Señales. La iglesia no necesita señales. Andamos por fe, no por vista. Pero ellos necesitan señales. Lucas no hace mención de los detalles. Ahora, aquí hay algo interesante, un principio importante. Si una iglesia va a apoyar a un misionero, esta es la responsabilidad de los misioneros. Dar testimonio, compartir con la iglesia lo que el Señor está haciendo por ellos. Si nosotros apoyamos a un misionero y no tenemos ni idea porque pasan 4 o 6 meses y no nos escribe, no nos da una nota, esa es una falta del misionero. Porque el misionero debe estar compartiendo con la iglesia lo que le apoya, lo que el Señor está haciendo a través de su vida. Vemos acá, ¿qué hicieron los misioneros? Compartieron ¿qué cosa? Las maravillas que el Señor había hecho por medio de ellos. Y aquí hay algo importante. El ministerio no es lo que hacemos para el Señor. El ministerio ¿qué es? Lo que Dios hace a través de nosotros. Mira, hemos visto entonces en este discurso público, Pedro recuerda, los predicadores reconocen la grandeza, la obra del Señor en sus vidas. Mira ahora el que preside va a reafirmar algo. El que preside, dice el verso 13, y cuando ellos callaron, es decir, al final del discurso de Pedro y de los misioneros, de estos predicadores, Jacobo respondió diciendo, ahora, este no es Jacobo el apóstol, ¿sabes por qué? Porque ya en capítulos anteriores le habían dado ¿qué? Muerte. Pero lo más seguro que este Jacobo es el hermano de Jesús, un pilar, una columna en Jerusalén. Ahora, ¿qué dice él? Dice, varones, hermanos, ¿qué? Oídme. Es un discurso que se dirige, tú ves acá, la congregación. Entonces, por eso te digo que hay ciertos aspectos de este debate. Primero es privado, luego es público, y aquí vemos que él habla a la congregación, varones hermanos, oídme. Este es un discurso que se dirige a la congregación. Su discurso incluye, en primer lugar, mira lo que incluye, lo comunicado por Pedro. Mira el verso 14. Simón ha contado, y mira interesante, no le llamó Pedro, sino Simón, ha contado cómo Dios que visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Es decir, el testimonio de Pedro como líder dentro de los apóstoles y su experiencia en su cambio de mentalidad es un fuerte argumento para ver lo que Dios está haciendo. ¿Qué va a decir el líder principal? ¿Qué va a decir Jacobo? Comunica, lo respalda lo que dice Pedro. En segundo lugar, compara. El ministerio de Pedro, como el apóstol de la circuncisión, compara esto con qué cosa. Verso 15, ¿con qué va a comparar? Con las Escrituras. Y con esto, dice él, concuerdan las palabras de los profetas como está escrito. Es decir, que esto armoniza. Él dice, esto armoniza. Escúchame bien. Hay una ley de interpretación bíblica que dice lo siguiente. Cuando usted llega a una conclusión en una porción, antes de decir esto es así, hay un principio más que usted debe aplicar. Se llama la correlación de las Escrituras. Si usted llega a una conclusión en un pasaje, esa conclusión debe sustentarse ¿con qué? Con otra porción de las Escrituras. Había un dicho entre el primero y segundo siglo de la era cristiana. Las Escrituras se interpretan por las propias Escrituras. Un ejemplo. Sabemos que Isaías 53 habla del siervo sufriente de Jehová. ¿Amén? Como varón y como cordero fue llevado al matadero, etc. ¿Quién es ese de Isaías 53? ¿Por qué llega a esa conclusión? Si Isaías 53, ¿qué? No lo dice. Por lo que pasó, puede ser.
Pero ¿sabes que los israelitas ven en Isaías 53 la historia sufriente de la nación de Israel? ¿Cómo es que nosotros llegamos a la conclusión? Porque comienza hablando del siervo de Jehová y muchas veces en el Antiguo Testamento el siervo de Jehová es una referencia a la nación de Israel. ¿Por qué llegamos a esa conclusión? En ninguno de los evangelios se hace mención a Isaías 53, salvo una porción que llevó nuestras enfermedades de Mateo, pero no hay mayor referencia. Pero las escrituras se interpretan por las escrituras. ¿Qué iba leyendo el eunuco en Hechos capítulo 8? ¿Ah? Isaías 53. ¿Y qué le presenta a Felipe? ¿Qué le dice Felipe? ¿Del que está hablando? ¿De quién es? Cristo Jesús. ¿Cómo se interpretan las escrituras? Por las propias escrituras. Ahora aquí hay algo muy sabio en este líder. Él no solamente va a hablar sobre lo que comunicó Pedro, sino que va a hacer una comparación entre lo que Pedro dice visitando a los gentiles y lo que dicen las propias escrituras. Cerremos aquí la porción. Las palabras del profeta, como está escrito, verso 16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo levantaré y lo volveré a levantar. Verso 17. Para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dice el Señor, verso 18, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. En otras palabras, sin entrar en la explicación de la profecía, porque tiene que ver con el reino milenial finalmente, la restauración final, ya en el Antiguo Testamento, Isaías, Malaquías, en este caso al final Amós, van anunciando algo que los gentiles también que serían salvos. Por lo tanto, Jacobo llega a esta conclusión. Lo que estamos viendo no es algo extraño, es lo que ya Dios viene ¿qué? Anunciando en el pasado. Ahora, nosotros entendemos que ese anuncio se cumple en la iglesia y Pablo le llama un misterio. En Efesios capítulo 3. ¿Cuál es la conclusión entonces que llega Jacobo? Por lo cual, ¿qué dice él? Yo juzgo. Mira, su conclusión está basada en ¿qué? En el testimonio de los apóstoles, y no solamente en el testimonio de los apóstoles, sino que también está basada en el testimonio de ¿qué? De las escrituras. Y escúcheme bien, no podemos tomar una decisión contraria ¿a qué? A las escrituras. Jamás será la voluntad de Dios que un creyente decida algo que es contrario, claro, en las escrituras. Jamás es la voluntad del Señor. Es tal vez su voluntad permisiva, que Dios nos suelta la cuerda y nos deja correr. Pero aquí encontramos, por lo cual dice él, yo juzgo. Él va a sugerir algo interesante, que no se inquiete, que no se exija, que no se ponga presión, que no se imponga sobre quién, los gentiles que se convierten a Dios. ¿Qué no se les debe exigir? ¿Qué es lo que no se les debe imponer? ¿Que se circuden o que guarden qué? La ley de Moisés. ¿Qué dice el verso 20? Ahora, él va a dar acá una sugerencia. ¿Cuál es la sugerencia? No lo vamos a alcanzar a estudiar la carta que ellos escriben. Verso 20 dice, sino que se les escriba, ¿qué cosa? Que se aparten. Aquí hay un principio, esta palabra apartarse es abstenerse. Es un consejo, no es una imposición. En otras palabras, es mejor que lo hagan así. Y vamos a ver el argumento del por qué. ¿Por qué esta sugerencia? ¿Qué es lo que se les pide? Vamos a ver la razón del por qué. ¿Qué se les pide? Primero, que se aparten de qué? De la contaminación de los ídolos. Al mirar el verso 29, dice el verso 29, que os abstengáis de lo sacrificado a los ídolos. Aquí encontramos algo que Pablo va a abordar en Corintios capítulo 8. Habían ciertas carnicerías, donde la carne que se vendía a un muy buen precio era carne que se había ¿qué? Sacrificado a los ídolos. Creyentes, sabiendo, como el argumento de Pablo, que carne es ¿qué? ¿Es carne? ¿Cuál era el problema? Como dicen por ahí en Argentina, si me ahorro unos mangos, ¿cuál es el problema?
Ahora, es que siempre habrá creyentes con conciencia más débil. Y el consejo o la sugerencia es mejor que no lo hagan. Porque algunos judíos iban a seguir pensando, sigue yendo al templo, o sigue yendo a este lugar. En otras palabras, sigue practicando ¿qué? Lo mismo. Segunda sugerencia. No solamente debían separarse, privarse, abstenerse, mejor dicho, de la contaminación de los ídolos. Obviamente los creyentes que se convertían debían dejar ¿qué cosa? La idolatría, definitivamente. Ahora, también debían dejar ¿qué cosa? La fornicación. Ahora, nosotros en castellano, fornicación es la relación sexual entre dos solteros. Pero el texto griego porneia aquí hace referencia a todo tipo de práctica sexual fuera de lo legítimo, fuera de lo que Dios ha establecido. En las culturas, en Éfeso, en Corinto, por ejemplo, habían prostitutas donde la práctica sexual era considerada un rito de adoración a un Dios. Entonces, era una práctica religiosa muy común el ir a los prostíbulos al templo. Hoy en día no está asociado, la prostitución no está asociada con un aspecto religioso, pero sí lo era en aquel tiempo. Por lo tanto, el consejo era ¿qué? Sabio. Y obviamente, a la luz de las Escrituras, todo creyente debe cuidarse de la inmoralidad. Mira, de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado, que era la carne en la cual donde se asesinaba el animal y se dejaba toda la sangre en el animal para que fuese, para algunos, mucho más que sabroso. Entonces, y finalmente dice del ahogado y también comer ¿qué? De la sangre. ¿Por qué se prohíbe? ¿Por qué se sugiere no lo hagan? Esta sugerencia para la iglesia gentil no es como medio de salvación, sino para no ser de tropiezo a creyentes judíos que lamentablemente eran en mentalidad mucho más débiles. Pablo dice en Romanos capítulo 14, verso 1, recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que el débil solamente come legumbres, el que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. Ahora hay un principio interesante. En tu libertad en Cristo, en mi libertad en Cristo, hay temas que son grises, y hay cosas que nosotros hacemos, y tú las puedes hacer en tu libertad en Cristo. Pero si yo sé que mi libertad en Cristo va a ser de tropiezo a otro, ¿qué? Prefiero no hacerlo. Mira el verso 21. Porque Moisés, desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Es decir, que había muchos judíos esparcidos. Y para mantener, cuidar el compañerismo y la comunión entre judíos y gentiles, se apela al más maduro a que retroceda, a que ceda, por amor al pueblo del Señor. Amén. Un principio interesante. Terminemos, mira conmigo las reflexiones. Primero, el liderazgo está para dar solución a los problemas y no para ser parte de ¿qué? Del problema. Amén. Debemos ser solución, dar solución y no ser parte de un problema. Segundo, la importancia de dar testimonio de lo que Dios hace en nuestras vidas. Cantar, dice, entrar por sus puertas con acción de gracias. Y la importancia que nuestras decisiones sean ¿qué? Bíblicas. ¿Qué hizo Jacobo? Escuchó el testimonio, escuchó a Pedro y él comparó ¿qué? Las Escrituras y la importancia de considerar al más débil en nuestras acciones. Amén. Que el Señor añada su bendición a su palabra.
Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu cuidado y también por esta consideración, este estudio, Señor, en este pasaje interesante, el debate y la determinación de la Iglesia frente a un problema doctrinal. Te doy gracias, Señor, y te pido que podamos sacar principios que afecten nuestras vidas en forma positiva para honrar tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén.